Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Que la paz sea con ustedes. Ha pasado ya bastante tiempo que no he estado aquí en el devocional. Les he extrañado mucho. O estaba muy cansado o estaba fuera de Hong Kong, pero por eso no he estado acá. Y además, si yo tengo que grabar el programa siguiendo a Dios, entonces tengo que preservar más mi energía. Por supuesto que por eso es que no vengo a menudo aquí, pero les extraño a todos. Es, yo extraño mucho el encender la lámpara y eso es lo que significa el devocional matutino. Es un llamado que Dios nos ha dado desde que se fundó esta iglesia. Entre más asistimos al devocional matutino, más revelaciones tenemos por parte del Espíritu Santo. Y así podemos ver qué es lo que hay en la Biblia. Es como cuando vamos al santuario, cuando estamos en el lugar santo, cuando vemos las lámparas. Esas lámparas allí estaban encendidas. Los sacerdotes tenían que limpiarla y tenían que estar siempre manteniéndola bien para que esa lámpara, esos candelabros siempre estuviera dando, ese candelabro siempre estuviera dando luz, porque la luz que hay en ese lugar solamente proviene del candelabro. Y después otra luz es la luz de oración, que no es como un fuego, pero es un incienso que arde y que se eleva a Dios. Así que cuando usted ora, cuando usted quema el incienso, el humo que se eleva, que representa la oración, sube hacia la presencia del Señor. A través del humo. Entonces, no es luz por sí misma, sino que es un humo y a través de allí podemos comunicarnos con Dios. Así que durante el devocional matutino nosotros encendemos esa luz del Espíritu Santo que representa el candelabro y también oramos que es el humo, las oraciones elevadas al Señor. ¿Y cuál es la función o el propósito de ese candelabro? Es que una vez que están encendidos, allí vamos a poder mirar el pan de la preposición. Y entonces al encender esas lámparas de ese candelabro, usted va a poder ver el pan. El pan representa a Cristo, la palabra. Así que nosotros vamos a recibir comida espiritual. Con la luz que proviene del candelabro de oro, vamos a poder ver el pan. Y cada día, 12 panes se ponían en ese lugar. Y son 12 panes que representan a cada una de las tribus de Israel. Entonces cada una de las tribus podía recibir la palabra de Dios y la salvación de Dios. Así que nosotros necesitamos la luz del Espíritu Santo y así podemos entender más la palabra de Dios y podemos entender más la salvación y podemos ser alimentados y satisfechos. Desde el momento en que iniciamos la iglesia 611, desde entonces nosotros teníamos e iniciamos también con los devocionales matutinos. Aunque a veces no teníamos un lugar donde hacerlo, a veces lo hacíamos en mi casa, a veces lo hacíamos en la casa del pastor Jason. Antes de que viniera el pastor Hockey, nosotros teníamos la mayoría del tiempo teníamos los devocionales en mi casa. Y cuando nosotros estábamos siendo entrenados en Taipei, Simo, mi esposa, yo y la pastora Débora, estábamos siendo entrenados en Taiwán y mi esposa estaba muy enferma, estaba al punto de morir. Hay veces entonces podía unirse al devocional matutino. Éramos 3. Y yo doy gracias a Dios porque antes de que iniciara 611, hasta hoy, hasta el día de hoy, Dios siempre ha estado con nosotros.
y se mantiene guiándonos. Yo estoy compartiendo, diciéndoles esto, porque por los pasados 25 años, a través de los devocionales matutinos, Dios nos ha dado revelación y la luz, y su luz. Así que hermanos y hermanas pueden ser entonces alimentados espiritualmente. Así que hermanos y hermanas, yo no quiero que ustedes sean duros de servicio, porque la palabra de Dios sigue siendo enviada a nosotros. Y yo estoy muy, muy agradecido con Dios. Es Dios quien nos da estas revelaciones. Esto proviene de Dios. Él abre su palabra para nosotros. Los dos puntos principales, además de adoración, yo los comparto y uno va a buscarlo durante el tiempo de respuesta. Esto es un ministerio por sí mismo. Es el ministerio del Espíritu Santo. En los devocionales matutinos de las iglesias tradicionales se enseña, se comparte un capítulo bíblico o un versículo y hasta ahí es todo. No hay una administración. Así que la parte de respuesta que se da aquí en el devocional matutino, después de compartir el capítulo bíblico, es donde nosotros seguimos el Espíritu Santo y es donde se da eso, la administración del Espíritu Santo a la congregación. En el tiempo de Jesús, después de que Él compartía un mensaje, Él iba a la sinagoga, Él oraba, Él ministraba a la gente. Y entonces los demonios podían ser echados. Cuando la palabra de Dios es compartida, la luz del candelabro hace que podamos ver el pan y entonces se comparte la palabra y nuestras oraciones es una oración que viene de el incienso y el Espíritu Santo empieza a obrar. Porque entonces podemos empezar a ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Así que para el equipo de la iglesia que da la respuesta, que está encargado de la respuesta, no planee antes de tiempo, no lo planee la semana pasada. No venga y lea el capítulo, no lo haga, porque si no, entonces usted no va a tener la unción del Espíritu Santo. Cuando usted recibe la revelación justo aquí, con esta revelación que le da el Espíritu aquí, entonces usted viene donde está el incienso y entonces Dios viene y usa esto. Nosotros tenemos que examinar, nosotros tenemos que chequear qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y a veces, cuando yo veo a los colaboradores haciendo la respuesta, yo decía, esto es algo más. Y yo, no hagan esto. Ustedes necesitan ver la revelación cuando se comparte y de acuerdo con la revelación que se dio a la hora de compartir, esta es la guía para la administración del Espíritu Santo. No trate de decidir o de planear antes de tiempo. Es como cuando ustedes van a las caminatas de oración y uno va y camina alrededor y uno dice, no es este lugar. Yo recuerdo cuando una vez nosotros hicimos una caminata de oración en Israel y nosotros queríamos encontrar un altar que se encuentra en Betel. Y la gente decía, este es el lugar. Y yo decía, no, este no es el lugar, porque en mi espíritu yo sabía que no. Y entonces yo miré alrededor y yo le pregunté al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me motivó a mirar las nubes en el cielo. Así que las
nubes iban a dar sombra en el suelo. Y entonces el Espíritu Santo me dio la impresión de que las nubes en el cielo me iban a guiar a donde se encontraba el altar que andábamos buscando. Yo me mantuve allí, yo oré y yo dije, oh Señor, permite que la nube se mueva. Solo una de esas nubes, no todo el grupo de nubes, pero que una de esas nubes se mueva. Y yo oré y yo miré esa nube moviéndose y paró en X lugar. Entonces yo le dije a las decenas de personas que estaban con nosotros, allá, allá, ese es el lugar. Y yo le dije al guía, al guía turístico que fuéramos allá. Y entonces fuimos y tomó unos cuantos minutos llegar allí. Era una carretera bastante difícil, pero llegamos allí y allí estaba el altar que yo buscaba, porque está escrito que es un altar en Belén. Y está dicho que las revistas dicen, es en tal lugar o tal lugar, pero no, ese no es el lugar original, aunque lo digan las revistas. Pero el Espíritu Santo es quien nos guía. Yo no sigo a los que otros hacen. Yo doy muchas gracias a Dios porque por las pasadas 2 décadas, Dios nos ha continuado liderando, guiándonos a cada uno de nosotros. Y yo le doy gracias a mi equipo porque cuando yo no puedo, cuando no estoy disponible, todo mi equipo puede continuar con el devocional matutino. Y la gente cuando viene aquí al devocional matutino, yo creo que ustedes están cada vez siendo mejor y están caminando en la revelación. Así que hermanos y hermanas, colaboradores, ustedes tienen que aprender cómo hacer la respuesta. Así que cuando ustedes vayan a servir en otros lugares, van a saber qué es lo que tienen que hacer. Así que hoy vamos a leer 1 Corintios capítulo 6. No es un capítulo difícil. Los problemas de los corintios son del capítulo 1 al 6. En la 1 Corintios capítulo del 1 al 6 son una sola unidad. Y después en el capítulo 7, el apóstol Pablo responde preguntas a los de Corinto. Y después en el 8, entonces Pablo está respondiendo a las preguntas hechas por los de Corinto. Lo que los corintios escribieron a Pablo, entonces Pablo les responde en el capítulo 7. Entonces, del capítulo del 1 al 6 son como un preludio en donde se clarifican ciertos conceptos y también donde Pablo señala los problemas. Ellos tienen los problemas que se presentan en capítulo del 1 al 6. Por eso es que los de Corinto le preguntan a Pablo en el capítulo 7. Hoy estamos en el capítulo 6. Capítulo 1. Ellos tienen divisiones, están divididos. Así que toda la iglesia de Corinto está de hecho en crisis. Ellos están fuertemente influenciados por el mundo, así como en el libro de Efesios, ellos en Efeso estaban siguiendo la cultura del mundo. Y ellos se sometían a los poderes del mundo espiritual, de los espíritus malignos que operan en los hijos de desobediencia. Y hay muchas cosas que ellos no entendían, pero Pedro habla de Pablo tenía ciertas enseñanzas, Apolo tenía ciertas enseñanzas, Pedro tenía ciertas enseñanzas. Ellos habían recibido diferentes enseñanzas, pero ellos tenían muchas preguntas. Pablo no está diciendo que Pedro tiene problemas o que Apolo tiene problemas, no. Pero lo que Pablo está diciendo es, Corinto, ustedes tienen problemas.
Pedro tiene su propio enfoque, Apolo tiene su propio enfoque y Pablo tiene su propio enfoque. Cada uno tiene diferentes llamados. Pedro fue llamado a los judíos, Pablo fue llamado a los gentiles, Apolo fue llamado a la cultura griega. Apolos no recibió directamente de Cristo, pero cuando Pablo oró por él, él también recibió el Espíritu Santo. Así que él hablaba más acerca de sabiduría. Él quería ayudar a los griegos para que salieran de la cultura griega y que entraran a la fe cristiana. Pedro no tiene nada en contra de Apolo. Pablo no tiene nada en contra de Apolo. Y no le está llamando a cuestionar o a debatir. Él dice que juntos ellos sirvieron. Pablo y Apolo juntos vinieron y sirvieron. No es un problema del apóstol Apolo, pero los corintios tenían diferentes enseñanzas y estaban siendo influenciados por el mundo, especialmente sus propios deseos malignos y sus incorrectas formas de pensar. Por eso es que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas. En capítulo 1 ellos tienen división. Ellos dicen, yo soy de Cristo. Ellos están tratando de ver, en realidad lo que están tratando de buscar es quién es mejor. Están llenos de orgullo. En el capítulo 6, esta es una crisis que fue provocada por la cultura del mundo. Y especialmente lo relacionado con el adulterio. ¿De qué o a qué se refiere adulterio aquí en este capítulo? ¿Empezando de dónde? Empezando por la cultura griega. Y las enseñanzas elementales del mundo, como fueron mencionadas en el libro de Colosenses acerca de que ellos adoraban ángeles. Ellos estaban influenciados por esto y hasta el día de hoy. Que el Señor nos ayude. Ya también que ellos no entendían el misterio de la iglesia. Pablo había mencionado esto antes. Yo predico los misterios de Cristo, pero no con altas o elevadas disertaciones. No con palabras muy afinadas. Pablo se está refiriendo a las enseñanzas elementales del mundo que hablan acerca de lenguaje secreto, de conversaciones secretas, de sabiduría secreta. Los ángeles de X level, de cierto nivel, tienen cierto nivel también de sabiduría. Y usted entonces actúa y usted camina de acuerdo con esa sabiduría de ellos y usted adora a esos ángeles. Y usted entonces solo se encuentra con la gente que está en ese nivel de conocimiento de esos ángeles. Y entonces su estado va a alcanzar ese nivel. Y aquí hay un problema. Este es el problema que ellos tienen. Pero inclusive si lo hacen en la iglesia. Cuando los corintios conocían a Cristo y iban a la iglesia, ellos todavía no estaban fuera de la cultura mundana. Por eso es que ellos cometían adulterio. Y estaban mezclados con la cultura griega
y eran corruptos. Ese era el problema de la iglesia de Corinto. La iglesia había perdido su poder. La iglesia debía de ser la cabeza de todas las cosas. En el libro de Efesios se nos dice que nosotros somos la cabeza de todo. Y Pablo habla acerca de los misterios de Cristo de la iglesia, en la iglesia. Todo esto es en Cristo, en la iglesia, que usted va a heredar el reino de Dios. ¿Cómo nosotros heredamos el reino de Dios? ¿Cuál es el misterio? Y entonces el apóstol Pablo dice, yo no estoy predicando a ustedes un poderoso y muy elevado predicación o discurso. No, es por la cruz y es por Jesús que la iglesia puede ser edificada y puede llegar a ser la cabeza de todo. Ese es un misterio. Y hoy muchos de nosotros no entendemos esto, pero nosotros, hermanos y hermanas de 611, debemos de entender esto. Capítulo 6 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuánto más las cosas de esta vida? ¿Ustedes ven esto? La iglesia debe de ser la cabeza de todas las cosas. La iglesia debe de juzgar. La iglesia va a reinar con Cristo. Y tiene que hablar al mundo. Hablar al mundo, a los no creyentes, a los reyes. Y la iglesia va a hablarle al mundo. Ni qué decir de la gente en la iglesia. ¿Por qué usted no toma la autoridad y habla? Cuando hay asuntos, cuando hay problemas en la iglesia, ¿por qué ustedes no los juzgan? Y usted va afuera y busca justicia afuera, pero nosotros vamos a ser la cabeza de todas las cosas y los ángeles inclusive van a estar en nuestros pies y vamos a juzgar a los ángeles. Y hay ángeles que son que nos ministran a nosotros. ¿Y cómo es posible que nosotros no podamos juzgar las cosas pequeñas? ¿Por qué es que la iglesia no juzga estas cosas? ¿Por qué es que ustedes piensan que Corinto no es una iglesia capaz de juzgar estas cosas? ¿Por qué ustedes no se someten a la autoridad y al poder de la iglesia? Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿podéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Aquí está hablando acerca de personas fuera de la iglesia. Para avergonzaros, digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, versículo 5, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos, versículo 6. Los hermanos están en disputas. Ellos piensan que la iglesia no puede juzgar porque ellos piensan que la iglesia no tiene esta autoridad y por eso van y piden a otras personas fuera de la iglesia que juzguen. Y Pablo dice, no, no debería ser la situación, así no debe ser. La iglesia tiene autoridad. La iglesia debe de hablar cuando hay disputas entre hermanos. No diga, no, la iglesia no tiene esa autoridad. No vayan al mundo para juzgar estos asuntos de la iglesia, porque la iglesia es la cabeza de todas las cosas. Ese es el problema en estos días.
Ese era el problema de Corintios. Usted piensa en su corazón. ¿Y qué debemos de hacer hoy? Hermanos y hermanas que tienen disputas, pleitos, ellos me ofendieron, o ellos me deben dinero. Nosotros hacemos negocios juntos. ¿Qué deberíamos de hacer? Déjenme clarificar. Entre hermanos y hermanas, no presten dinero, no tomen préstamos, no presten dinero, no hagan ese tipo de cosas relacionadas con el dinero. Si por ejemplo yo pido un préstamo y después no puedo pagar el préstamo, y entonces el banco va a querer llevarse mi propiedad, y entonces voy y busco a alguien para que me ayude y le digo a mi líder de célula, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Puede usted prestarme dinero? Y así entonces yo puedo pasar a través de este difícil problema. Entonces el líder de célula es muy bueno, viene y le presta dinero. Y después de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, todavía está en negativo. ¿Qué podemos hacer? Y entonces, si no se le ayuda otra vez, le van a quitar la casa. Hermanos y hermanas, no tenemos que ayudarnos, hermanos y hermanas, tenemos que ayudarnos entre nosotros. ¿Y qué hacer en este caso? Eso es una muy, muy difícil pregunta, ¿verdad? Pero nosotros definitivamente no tenemos que prestar dinero a alguien, porque si le prestamos dinero, el que pidió prestado va a ser deudor. Así que si hay algún problema que viene a mí, yo lo voy a manejar. Y entonces decían, no hay que llevar estos casos a la corte, sino que hay que resolverlos dentro de la iglesia. Si esto se refiere, por ejemplo, a que alguien no respetó la ley, quebró, entonces hay que tratarlo de acuerdo con la ley de la sociedad. Por ejemplo, alguien está abusando a unos niños. Usted tiene que reportarlo a la policía. Entonces es un asunto de la policía. Porque si no, uno estaría incriminado. Uno decía, son hermanos y hermanas, ellos van a cambiar, ellos se van a arrepentir. No. Nosotros somos como estos profesores o como trabajadores sociales. Hay que dar chance. No. Una vez que usted lo sabe, hay que reportarlo. Para ese asunto, usted definitivamente va a la corte, a la policía, al departamento relevante. Pero si no ha roto la ley, si no ha quebrado la ley, entonces, si podemos, tenemos que tratar con esas cosas en la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia no preste dinero y no pida prestado dinero. No, ni siquiera dentro de la célula, y tampoco nada de compras o ventas. Ellos dicen, yo estoy haciendo este mercado que es así, es directo, y así puedo ganar más dinero, y que entonces puedo dar más dinero en la iglesia, y que eso se trata de transferencia de dinero. No hacer esto, y al final va a haber muchos problemas. No haga eso dentro de la célula, no haga eso dentro de la iglesia. Si usted es un agente de seguros, o si usted es un agente de bienes raíces, y si los hermanos y hermanas necesitan alguna ayuda, vayan donde ellos.
pero no se ponga usted a estar dando tarjetas de negocios aquí en la iglesia y trate de vender. No, hay que ser muy cuidadoso en la iglesia. ¿Recuerdan un caso que se había mencionado? Recuerden, mis ideas no significa que ustedes tengan que seguirme. Pero si la persona no puede permitirse pagar la deuda, ¿cómo podemos nosotros ayudarle si queremos? Si usted tiene dinero y realmente puede ayudar, está bien. No prestarle dinero. Usted lo que dice es, usted le da ese dinero. Usted dice, es como una inversión. Ustedes firman un contrato y esa persona puede pagar esa casa, pero entonces parte de esa casa va a pertenecer a usted. Esa es la forma de hacerlo. Si ellos van en cierto momento, van a ser capaces de pagarle a ustedes todo de regreso después, entonces está bien y entonces va a estar todo limpio. Pero no, usted no le está prestando dinero, usted está invirtiendo en esa propiedad. Esto es sabiduría, verdadera sabiduría. Esto es lo que se recomendaría. Por referencia nada más se lo doy. El principio en realidad es no prestar dinero y no pedir prestado dinero. Aquí en el capítulo 6 de 1 Corintios, ellos van al mundo para que juzgue las cosas. Para Pablo esto está mal. La iglesia debería de juzgar todas estas cosas. Pero hoy, cuando nosotros aplicamos este versículo, nosotros tenemos que recordar también las leyes terrenales. Tenemos que reportar a la policía. Es muy importante. Si ese es el caso, nosotros tenemos que apegarnos a la ley y no hay que cubrir. Pero debemos también ejercer nuestra autoridad para juzgar. En el versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Versículos del 1 al 6. Ellos tenían disputas, pleitos entre ellos. Y entonces iban al mundo, afuera de la iglesia, para que juzgaran estos asuntos. Y versículos de 7 al 8, ellos no se aman unos a otros. Ellos no quieren aceptar que les hagan cosas malas, no quieren aceptar que les engañen. Y por el otro lado, ellos también engañan y ellos también hacen cosas malas. Ellos engañan a sus propios hermanos. No hay amor para nada. Esos son los dos problemas. Son dos problemas. Ahora, el versículo 9. ¿No sabéis que los justos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si usted es injusto, usted no tiene parte en la herencia del reino de Dios. Usted no se preocupa de la autoridad en la iglesia, no le importa, y la iglesia no ejercita su autoridad, eso está mal. Y usted no es amoroso en la iglesia. Usted viene, miente y engaña a otros y usted no quiere aceptar que hace cosas malas. Usted no es amoroso para nada. Entonces usted es injusto. Entonces usted no va a heredar el reino
el reino de Dios. Si usted va a heredar el reino de Dios, ¿por qué usted no va a juzgar? ¿Cómo es que usted no puede ser amoroso si usted va a heredar el reino de Dios? Si usted hereda el reino de Dios, usted es un sacerdote real. Usted tiene que llevar en sus hombros. ¿Por qué es que la iglesia no toma estas? ¿Por qué no permite que la iglesia tome esa autoridad? ¿Y por qué la iglesia no toma la autoridad? Entonces no es un justo, entonces no es un sacerdote real, entonces no va a heredar el reino de Dios. No se engañe, no se engañe, no se desvíe. No camine el camino del mundo, no camine en la forma inmoral sexual, no camine esos caminos de inmoralidad sexual. Los fornicadores aquí se refiere a prostitutas, se refiere a las prostitutas del templo. Las prostitutas del templo, los idólatras, idolatría y adulterio son lo mismo. Ellos cometían adulterio con las prostitutas del templo y se conectaban así con ángeles de X niveles, de ciertos niveles, y así se conectaban con el poder. Así que adúltero, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ellos no van a ser herederos del reino de Dios. Nosotros somos los sacerdotes, somos los que vamos a ejercer la autoridad, pero si nosotros hacemos estas cosas, nosotros no podemos hacer esto. Si somos sacerdotes reales, ¿cómo es posible que vamos a cometer adulterio con las prostitutas del templo? ¿Cómo usted puede ser un sodomita o un homosexual? ¿Cómo es que usted comete adulterio? ¿Cómo es que usted va y comete adulterio con las prostitutas del templo? Porque lo que sucede es que usted entonces se va a unir con los ídolos. Estos son problemas, los problemas en Grecia. Ellos tienen avaricia, ellos quieren el poder del mundo. Y entonces ellos son estafadores, ellos son borrachos. Y las personas que hacen estas cosas no heredan el reino de Dios. Versículo 11, y esto eras algunos más y habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el pasado usted era así. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora usted es santificado, limpiado, justificado. ¿Por qué usted continúa haciendo esto? No debería de hacerlo. Así que por eso es que Pablo viene presente y le dice, ustedes van a heredar el reino de Dios. Pero la gente de Corinto respondía. ¿Y cómo es que ellos les respondían? Se encuentra en versículos 12 y 13. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Nosotros tenemos que interpretarlo de esta forma. Parte de esto son excusas de los corintios, de la gente de Corinto.
Y la otra parte es la respuesta de Pablo a ellos. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas. Esta es la excusa de los de Corinto. Ellos creen que como están en Cristo son libres, como están justificados, ellos están sobre estas cosas. Así que entonces nuestra carne está corrupta, pero nuestro espíritu ha sido redimido por Cristo. Entonces nuestro cuerpo y nuestro espíritu están separados. Ellos creían en cuerpo, alma y espíritu. Ellos creían que el alma y el espíritu eran redimidas, pero que el cuerpo era corrupto. Y que si el cuerpo es corrupto, que su espíritu se puede liberar. Ese es su pensamiento. Todas las cosas me son lícitas. Cristo me ha salvado, yo soy totalmente libre, pero entonces Pablo le responde, mas no todas convienen. Así, claro, uno puede hacer todo lo que quiera, pero no todo lo que uno hace es beneficioso. Pero para los de Corinto todo era lícito para ellos. Para ellos todo era lícito. Ellos decían, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué es que usted está bajo esta atadura? Estos son los problemas de los de Corinto. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Eso es lo que ellos decían. Usted come, usted está lleno y este cuerpo se va a corromper. Todo ese cuerpo está correcto, todos nosotros estamos corruptos. Así que no importa lo que comamos. Inclusive el alimento o comida que es ofrecido a los ídolos. No importa, puedo ir al templo y comerlos. Yo comité adulterio con las prostitutas del templo, no importa, de por sí el cuerpo está corrupto. Así que puedo hacer todo lo que quiero. ¿Acaso no? Después de creer en Cristo, ellos pensaban, no hay cosas que no puedo hacer, soy libre. ¿Cómo es que yo no tengo la libertad para cometer adulterio con las prostitutas del templo? Pablo dice, pero no todo, mas no todo conviene. Y no dejarse dominar de ninguna, porque Dios va a destruir ambos, la comida y el estómago. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Sí, nuestro cuerpo puede estar corrupto, pero hay resurrección. El cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para comida, no es para inmoralidad sexual. Cristo ha redimido nuestro cuerpo, no para que vayamos a cometer adulterio, sino que nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Cristo ha redimido también nuestro cuerpo, no solamente nuestro espíritu. Versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. De ningún modo. Sí, tenemos libertad después de creer en Cristo. Sí, tenemos la libertad. Pero Cristo ha redimido su cuerpo. Nosotros estamos unidos con Cristo. ¿Cómo puedo yo unirme con una ramera si yo estoy unido a Cristo? Si yo estoy unido a Cristo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne.
Ahora nosotros estamos unidos al Señor, somos un espíritu con Él. ¿Y cómo es que nosotros podemos venir y también unirnos a una ramera? No. Por eso es que los injustos no pueden ser herederos del reino de Dios. Usted tiene que correr, alejarse, huir de la inmoralidad sexual. Usted tiene que alejarse de las rameras que sirven en el templo. Huir de la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Nuestro cuerpo ha sido redimido. ¿No sabe usted acaso que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No se una con ídolos. No cometa adulterio con ídolos. Esas personas que hacen eso no pueden heredar el reino de Dios. Y estos eran los problemas de Corinto. Y ellos hasta dormían con la esposa del padre, con la madrastra. Y decían, yo puedo hacer esto. Y algunos se unían con diferentes ídolos. Si se unen con esos ídolos, entonces pertenecen a ese nivel. Si se unen a los ángeles, entonces pertenecen a los ángeles. Y cuando van a casa, ellos no se unían a sus propias esposas o esposos. Porque ellos pensaban que, yo soy ángel y mi cónyuge no lo es. Yo estoy en un nivel más alto. Eso causaba muchos problemas. Que el Señor nos ayude. Nosotros tenemos que salir de este pensamiento mundano, de este pensamiento de la cultura. Y ese era el problema de los de Corinto. ¿Y qué tal nosotros hoy? Nosotros tenemos que huir de el pensamiento mundano. ¿Por qué ellos tenían ese pensamiento? ¿Por qué tenían esa lujuria y esos deseos? ¿Por qué tenían esos deseos lujuriosos? Ellos se complacían a sí mismos. Nosotros tenemos que tratar con nuestra carne, con nuestras inseguridades. Y no tenemos que comprometernos en nuestra fe. No tenemos que comprometer nuestra fe. Si hay alguna situación, tenemos que ir a la autoridad de la iglesia para que trate con todas estas cosas. Y claro que también tenemos que cumplir con nuestros deberes para con la comunidad. No tenemos que romper la ley. Pero en la iglesia tenemos que tratar con los asuntos tanto como se pueda. No tenemos que ser como los de Corinto. No, yo no me preocupo por eso, yo no me encargo de eso. Nosotros somos la cabeza de todo. Que el Señor nos ayude, que el Señor levante a hermanos y hermanas que tengamos correctas ideas, que tengamos la idea correcta de que nosotros reinamos con Cristo. Nuestro espíritu saldrá, se levantará y nosotros vamos y estamos. Nuestro espíritu está sentado junto con Cristo reinando. Pero cuando estamos aquí en la tierra caminando, nosotros tenemos que tener ese espíritu en nosotros. Tenemos que caminar en ello. Tenemos que caminar en la identidad como sacerdotes reales. Y eso es lo que dice el libro de Efesios. Esas son las obras que Dios ha preparado de antemano, las buenas obras que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que caminásemos en ellas.
Dios ha preparado para nosotros que Él nos va a dar la herencia de todo esto. Y Él nos ha dado poder y autoridad para que nosotros podamos llevar esto en nuestros hombros. Dios es un Dios bueno. Tenemos que caminar en ello. Efesios 2:10 dice, en eso camine. En las buenas obras que Dios ha preparado de antemano, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es Efesios 2:10. Esto es lo que ha hecho Dios. Nosotros, por tanto, tenemos que caminar en ello, porque nosotros somos eso, hechura de Dios. Nosotros vamos a heredar el reino de Dios. Así que tenemos que tener una vida que es la vida de los herederos del reino de Dios, y no es caminar por los principios del mundo. Todo aquello que Dios ha preparado por usted, usted no tiene que trabajar muy duro y pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer. No, ya Dios ha preparado estas obras para usted, para que usted camine en ellas. Por ejemplo, Él ha preparado tanta comida. Su papá tiene mucho, solo gástelo. Gástelo como usted desea. Dios nos ha dado esta sabiduría, nosotros tenemos que recibirla. Amén. Yo sí creo que Dios está aquí y donde quiera que yo voy, Dios nos va a guiar y nos va a liderar. Sea que está usted en Hong Kong, en Europa, en América, Dios está con nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos. Este es el final del mensaje. Pongámonos en pie y adoremos al Señor. Que el poder del Espíritu Santo caiga en este lugar. Ven, Señor, y cambia mi corazón. Renuévame con tu misericordia. Que el amor de Cristo me rodee. Que tu Espíritu caiga sobre mí. Que el Espíritu venga. Que tu voluntad sea hecha. Que tu presencia caiga sobre mí. Cristo me ha liberado. Yo soy libre. Que tu presencia caiga sobre mí. Que el poder del Santo Espíritu caiga en este lugar. Ven y cambia mi corazón. Renuévame. Levantemos nuestras manos y clamemos a Dios para que la presencia del Señor
caiga en este lugar. Nosotros anhelamos tu presencia, Señor. Hermanos y hermanas, abramos toda nuestra boca y alabemos a nuestro Señor. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser la cabeza de todas las cosas, para gobernar, para reinar sobre todas las cosas, para reinar con Él. En el pasado nosotros éramos pequeños, Señor, éramos pobres, pero tú, Señor, nos has dado esto, Señor, de ser la cabeza de todas las cosas, Señor. En ti somos poderosos y contigo reinamos, Señor. Y nosotros podemos gobernar sobre todas las cosas. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. Que alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Señor, ayúdanos, sea que estemos en la casa, sea que estemos aquí en la iglesia o en la oficina. ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Cómo son nuestras relaciones interpersonales con los hermanos? Nosotros luchamos, nosotros vamos a la corte y no queremos ser incorrectos y no queremos aceptar que estamos en lo incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere aceptar que está equivocado, que hizo algo incorrecto? Nosotros decimos que queremos amarnos unos a otros, que queremos perdonarnos unos a otros. Pero por cosas muy pequeñas, nosotros luchamos unos contra otros, nos oponemos y nos atacamos unos a otros. Y no queremos no queremos aceptar que nos hagan cosas malas. Solo decimos, no, este es mi derecho. Hoy el Espíritu Santo nos está recordando. Por favor, siéntese y pídale al Espíritu Santo que le alumbre. Quizás son los miembros de su familia o entre los colaboradores que usted no se hablan entre ellos o entre departamentos. Es así como nos tratamos unos a otros. Luchamos y nos oponemos unos a otros. No, yo no puedo soportarlo a él. No puedo soportarla a ella. Pensamos que nos están haciendo mal. ¿Está aquí Pablo hablando acerca de mí? Así que ante el Señor le pedimos a Dios que nos alumbre con su luz en nuestras vidas. Si Dios le ha guiado, le ha dado a usted. Si Dios le ha dado a usted, le ha traído a luz alguna situación,
Usted háblelo y usted siente que no puede soltar a esa persona, abra su boca. Si usted ha hecho mal o a usted le han hecho mal y usted no puede perdonar, y usted no puede salir de esa herida, como usted suprimió o en su iglesia previa usted fue herido, o quizás justo ahora sus relaciones interpersonales. Usted siente que usted está siendo oprimido. Dígale al Señor. Dígale al Señor. Si usted está aquí o si usted está viendo en línea y usted está leyendo esta carta, abra su boca y dígale a Dios. Si usted es un colaborador, ya ustedes y nosotros hemos recibido mucha gracia. Nosotros aquí hablamos de gracia antes que verdad, o relaciones antes que ministerio. Ahora usted haga esa determinación con Dios, que hoy o esta semana voy a ir a donde esa persona y voy a arreglar esa relación. Y vamos a resolver esos asuntos. Estamos determinados a ser herederos del reino de Dios. Estamos determinados a perdonar y amarnos unos a otros. Nosotros no oprimimos, nosotros no engañamos a otros. Usted no sabe que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Y diga, yo quiero buscar ayuda en la iglesia. Tengo que arreglar, tengo que reconciliar la relación tan pronto como sea posible. Tengo que buscar ayuda de la autoridad tan pronto como sea posible. Señor Jesucristo, vengo ante ti y te doy las gracias. Tú nos has dado un llamado tan grande que podamos heredar el reino de Dios. Gracias porque vamos a ser la cabeza de todas las cosas. Gracias porque tú estás determinado a liberarnos del mundo de la avaricia, de todos esos pequeños dramas. Especialmente versículos 9 y 10. Los pecados que están mencionados aquí. Señor, nosotros venimos hoy ante ti. Y para cada uno de los que está presente o está mirando en línea, o nosotros mismos. Padre Celestial, haznos como tú. Santo Espíritu de Dios, ayúdanos. Y así nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros corazones van a estar de acuerdo con tu llamado y con tu destino para nosotros, como aquel que va a heredar el reino de Dios.
Y así nosotros nos amamos unos a otros. Nosotros así estamos fuera del mundo, fuera de toda esa avaricia, fuera de todas esas ataduras. Padre, ayúdanos para estar unidos a ti, no para estar unidos con nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro temperamento, nuestros sentimientos, o con nuestro discernimiento carnal o nuestros juicios carnales o las enseñanzas elementales del mundo. Ayúdanos para no estar unidos tampoco a la cultura del mundo. Ayúdanos para estar unidos a tu verdad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Si tenemos algún malentendido, como la pastora Rubia mencionó, pensamos que nos han hecho mal, pensamos que estamos oprimidos y que si alguien me hace algo malo es todo culpa de esa otra persona, es porque ellos me ven, me menosprecian, es porque no me entienden. Señor, nosotros venimos ante ti, Señor, y te pedimos que nos perdones, por favor, perdónanos. Nosotros creemos que lo que nosotros pensamos es verdad y que todo lo que pensamos es así. Y eso no te complace y eso no es verdad bíblica. Ante ti, Señor, nosotros clamamos, renueva nuestra mente, ayúdanos a cambiar y que con tu perspectiva, que tengamos tus ojos. Y así nosotros luchamos por mantener la unidad en Cristo y así podemos amarnos unos a otros y no nos oponemos unos a otros, no nos atacamos unos a otros, no nos juzgamos unos a otros. Ayúdanos, Señor, para no ser aquellos que se mantienen siendo de tratar que los otros tienen que hacernos bien. Nosotros queremos amarnos unos a otros en ti, Señor, en verdad. Y si no hacemos esto, ¿cómo podemos juzgar al mundo? Que lleguemos a ser pacificadores, que seamos una iglesia amorosa y que el equipo de colaboradores se confíen unos con otros, se comprometan unos a otros y se abracen, se acojan unos a otros. Todos tenemos nuestras personalidades, nuestras debilidades, nuestros fallos, pero en Cristo Jesús nosotros nos amamos unos a otros y nosotros luchamos para ir y para amar y para confiar unos a otros. Jesús, ayúdanos. Hoy la palabra nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Así que por eso no tenemos que unirnos no tenemos que estar unidos con una ramera. Tenemos que estar unidos con Cristo. Tenemos que llegar a ser uno que puede heredar el reino de Dios. Queremos levantarnos, Señor, y ser cabeza de todas las cosas. Queremos echar fuera todo aquello que no es de Cristo y no queremos ser, Señor, atados por el pensamiento del mundo. Queremos luchar para poder vivir una vida santa. Yo quiero conectar con Dios fuertemente. Oremos por la iglesia también. Oremos por los líderes de célula. Oremos por la iglesia. Seamos valientes mientras no sea para quebrantar la ley. Y nosotros podemos
a ser justos. Nosotros podemos lidiar con el pecado, no evadirlos, no esconderse, no ignorarlo. Aquellos que heredan el reino de Dios no se desvían. Hay muchas formas que la gente piensa que son buenos, los atajos, los caminos de un lado o del otro, pero solo hay un camino, y es el camino y es la forma del árbol de la vida. Esos otros caminos son luchas entre unos y otros, y son ir hacia las leyes del mundo, y pensar que como su mundo está corrupto, entonces pensar que nuestro cuerpo no va a ser redimido. Y entonces pensar que esos son los caminos laterales. Pensar que entonces como estoy tan libre puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Y otro de esos caminos de lado son que buscamos nuestros deseos carnales, la lujuria, perseguimos el poder. Y entonces vamos a los ídolos del mundo, o vamos para que nos lean la fortuna. Esos son los caminos laterales. Pero nosotros somos herederos del reino de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y somos uno en Cristo y reinamos con Cristo. Nosotros tenemos que estar en pie como los herederos del reino de Dios. Por favor, cierren los ojos. Hay muchas diferentes formas, muchos diferentes caminos frente a nosotros, pero todos esos son incorrectos. El camino de la carne, el camino de lo que usted llama libertad, o lo que se llama el placer sexual o el dinero. Oh, no, nadie me puede acosar a mí. ¿Y usted va y acosa a otros? En su corazón, en el Espíritu, en Cristo Jesús, usted dice, a esos caminos incorrectos, usted le dice, ustedes son caminos de lado, yo no voy a caminar esos caminos. Rechace todos esos caminos alternos. Rechace todos esos caminos alternos. Jesús es el camino. Él es el camino es angosto y los que lo encuentran son pocos. Pero hoy el camino de Dios está allí al frente suyo. No se desvíe, camine el camino de Dios. Ámense unos a otros, confíen en Dios, confíen en la iglesia y caminen en ello. Dios de fijo va a revelarse a sí mismo a usted y Él le va a dar a usted salvación total. Levántese y enfrente su responsabilidad y lleve en sus hombros la responsabilidad y también lleve en sus hombros la falla de otros. Santo Espíritu de Dios, tú moras en cada uno de nosotros. Nosotros somos la morada tuya. Tú estás con nosotros y nos bendices a cada uno de nosotros. Y en cada cosa nosotros vamos a triunfar y podemos verte a ti más. Y estamos llenos de tu presencia. Nosotros no perseguimos la sabiduría del mundo. Y nosotros no disfrutamos los placeres mundanos. Nosotros nos rendimos a ti, Señor. Señor, mora en nosotros. Tenemos que poner de lado todos esos pequeños dramas dentro de nosotros y caminar en el camino del árbol de la vida. Este es el camino del Señor. Y nosotros nos levantamos para ser sacerdotes reales. Y nosotros llevamos en nuestros hombros las debilidades de otros. Bendícenos, Señor.
para llegar a ser sacerdotes reales. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor le bendiga, para que llegue a ser heredero del reino de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.